aplauso a Dios por la vida de ellos. Ellos nos vienen a visitar y a saludar y a hacer una invitación muy importante el día de hoy. Entonces, por favor. Bueno, buenos días, iglesia. Es muy lindo. Llegamos en el carro y ver cómo la presencia del Señor está en este lugar. Diga, la presencia del Señor está en mí. Por lo tanto, está en este lugar. Y fue muy lindo que el pastor Harold saliera y ¡buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque cada uno de ustedes es una partecita de este precioso lugar pastoral. Gracias por permitirnos estar aquí, por darnos el privilegio de conversar con ustedes un momentico. Queremos contarles, nosotros pastoreamos el ministerio Mirada Santa Ministry. Son jóvenes la mayoría y la gente de edad que llega es porque tiene un corazón demasiado joven. Esta semana tuvimos el privilegio de reunirnos con la pastora y hay algo que arde en nuestros corazones de manera conjunta. ¿Y sabe qué es? Las generaciones, los niños y los jóvenes. Porque en este momento el diablo anda como león rugiente para ver a qué, a quién devora. Y usted y yo tenemos algo y es la palabra de Dios plantada en nosotros. Amén. Entonces, por lo tanto, usted y yo digan, no me puedo quedar callado. Lo que yo tengo, de eso doy. Y eso es lo que usted viene a este lugar, a alimentarse para poder hablar de lo que Dios ha plantado en usted. Amén. Así que qué privilegio conocerlos, qué privilegio compartir con usted. Qué hermoso lugar, Paz, de verdad, qué hermoso lugar. Y ya le entrego el micrófono a mi esposo porque siempre dice que yo no lo dejo hablar y que predico yo antes que él. Así que les presento a mi esposo, el pastor Andrés Vázquez. Por privilegio del Señor ha pastoreado nuestra iglesia, me ha pastoreado a mí y estoy muy honrada de podérselos presentar y que les cuente lo bueno que viene para estos días. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno tenerles a ustedes. Mira a la persona que tiene al lado, dígale, me alegra verte. Y la verdad, gracias a la pastora también por permitirnos participar de su reunión. Queremos animarlos a un evento próximo que ustedes tienen en el que nosotros vamos a participar. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿No? Uy, no, sí, claro, el encuentro de jóvenes, el campamento de jóvenes. 28, 29 y 30, el próximo fin de semana. ¡Qué bendición! Y si se acabó, le pedí a Harold, déjeme el nombre, me lo pasó y se bloqueó el celular. ¡Lo que bendición! Ya saben por qué me invitaron. Se llama Reservistas del Señor Jesucristo. Y si usted tiene a su hijo, si usted tiene un familiar inscrito, chévere, no se arrepienta. Pero si no ha inscrito a nadie, si no ha enviado a su hijo, no sea lámpara. Envíalo. O sea, nosotros normalmente siempre queremos lo mejor para la gente. Y sabe que hace poco tenía la oportunidad de hablar con alguien que estamos invitando a la iglesia y un día me dijo, no, pastor, no puedo ir, mi abuelita, mi tatarabuela, porque yo casi no la visito ni la veo, pero está enferma, tengo que estar allá. Yo decía, pues debería estar los otros días, ¿no? Pero bueno, sí. Luego le dijimos otra vez, ¿cuándo vienes? No, la verdad es que el trabajo estaba muy pesado, voy a acampar, necesito descansar. Y yo le decía, ¿y cuándo piensas acampar tu espíritu? ¿Cuántos saben que usted es un ser espiritual? Tiene un alma, vive en un cuerpo. Y ese cuerpito lo baña todos los días. Algunos no, ¿cierto? Pero otros lo bañan todos los días. Esta almita la preparamos, estudiamos, todo lo demás, pero a nuestro espíritu necesitamos alimentarlo con la palabra de Dios. Y qué chévere que hay espacios como estos, donde nuestros jóvenes pueden ser impactados por la palabra de Dios. Pueden ser impactados con la presencia de Dios. Así que queremos animarle. Si usted está ahí como en duda, si usted está viendo, ¿será que sí? No, métale ganas. Métale ganas. Esa es una invitación de Dios para usted. Y yo estaba pensando, porque le dije a la pastora, debemos acompañarlos y animamos a la gente para que participe, para que entienda lo que está ocurriendo.
Y esta mañana yo le enseñé, el Señor me despertó y yo decía, Señor, ya nos dieron los 10 minutos y ahora ¿qué voy a decir? ¿Cómo hago para animarlos? Y el Señor me dio un mensaje para mi iglesia, pero lo voy a usar acá para animarlo estos 5 minutos. No se preocupe que no lo voy a predicar. Y el mensaje lleva por título, lo que tienes. ¿Sabes qué? Normalmente la gente tiene excusas y las excusas comienzan por ver lo que no tienes. ¿Se han dado cuenta de eso? No, es que no tengo tiempo, no, es que no tengo una casa, no, es que no tengo un carro, no, es que no tengo edad, no, es que no tengo fuerza. Normalmente las excusas comienzan con lo que no tienes o lo que te hace falta. Pero yo quiero decirte, los milagros comienzan cuando lo que tienes los pones en las manos de Dios. Y normalmente la gente con los jóvenes dice, no, es que mi joven no quiere, mi joven no sabe, el joven como que no desea. Pero si todavía es tu joven y si está en el rango de los 14 a los 18 años y todavía vive en tu casa, quiero decirte, papito, mamita, tú todavía decides. No les gustó. Yo me iba a gritar amén. En nuestra sociedad, hoy en día un chico tiene 13 años y al otro le dice, papito, ¿qué quiere? Pero no es así en la iglesia. No es así en el cuerpo de Cristo. Tú todavía le puedes enseñar a tu hijo y a buscar qué es lo importante. Porque al fin y al cabo, nosotros como papás, nuestros hijos quieran o no quieran venir a la iglesia, igual les pagamos la tablet, les pagamos el internet, los mandamos donde la abuelita fuera de Bogotá. ¿Quién paga todo eso? El mismo que puede parar en cada momento para que reciba la palabra de Dios. El mismo. El mismo. Y solo lo voy a mencionar, me quedan 2 minutos, ¿cierto? Solo le voy a mencionar 2 textos que quiero que lo revise. Y Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Cuenta la historia del profeta Eliseo con una viuda. Y la viuda se le acerca al profeta y le dice, profeta, mi esposo que servía con usted, el viejito, se murió. Y como se murió, nos acabaron de caer las deudas y no tenemos cómo pagar. Ayúdenos. Y el profeta le responde como nos responde Dios normalmente a nosotros. Uno esperaría que el profeta le dijera, claro, China, yo me acuerdo de su esposo, era mi amigo, tomábamos café, tenga, mija, tenga el billete y pague. Pero el profeta le dijo, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes tú? Y yo quiero decirle, tú tienes algo para marcar esta nación. Y si tú tienes hijos y tú dices, no tengo nada, sino estos 2 chinos. Y algunos cuando están mal genial tienen estos 2 chinos brutos que no sirven para nada. Esos, en las manos de Dios, son perfectos para cambiar una nación. Y esta mujer le dice, yo no tengo nada, solo tengo un poquito de aceite. Y esa misma historia ocurre también con el profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 34, perdón. Va el profeta Elías, donde la viuda de Sarepta, no sé si usted lo recuerde, y va allá para que le dé de comer, están en medio de una sequía, y la Biblia dice que Dios ya le había dicho a esta mujer que lo sostuviera. ¿Cómo le había dicho? Yo no sé. Porque esta viuda no hacía parte del pacto, estaba fuera del pacto. Sin embargo, Dios le habló y Dios le había dicho, dale de comer al profeta. Y el profeta va para allá. Y cuando llega allá, le dice a la viuda, ven, dame de comer. Y ella dice, no, la verdad es que yo no tengo nada. Yo la verdad tengo un poquito de harina. Y yo pensaba de comerme una masita ahí y morirme. Cuando usted no se da cuenta de lo que usted tiene, le da cabida a la depresión. Cuando normalmente la gente está esperando salir de situaciones, esperando que Dios les mande. No, Dios nunca te mandó a esta tierra sin nada. Tú ya tienes algo. Tú ya tienes algo. Y hay otra historia, y usted la sabe, que está en Juan 6. Cuando Jesús le está predicando a toda la multitud, hay más de 20,000 personas, porque dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los judíos promedio se multiplicaban rápido, no existía la televisión tampoco. Entonces mínimamente eran 5,000 hombres con esposas. Cuando dicen hombres están hablando de gente mayor. Entonces multipliqué por lo menos por 3, por lo menos 15,000 personas.
Y cuando se acercan los discípulos a decirles, Jesús, dales tú de comer. Y muchas veces nuestras oraciones es, Señor, haz algo con los jóvenes. Y Él te devuelve la oración y te dice, ¿cuántos jóvenes tienes tú? ¿Cuántos tienes tú en tu casa? ¿Cuántos tienes tú en la esquina? ¿Cuántos tienes en el barrio? ¿A cuál le haces mala jeta cuando vienes para la iglesia porque es que se viste como a ti no te gusta? No, es que somos cristianos tan chéveres a ratos acá. Y normalmente criticamos a la gente por lo mal que ellos hacen, que debería criticarse acá y no allá. Porque si ellos son hijos del diablo y pecan, pues lo están haciendo muy bien. Pues ellos somos hijos de Dios. Y el pecado se pertenece en nosotros, no en ellos. No, tampoco les gusta. No, es que normalmente la gente que me dice, ay, esa prostituta, ¿cómo se viste? Pues parce, si es prostituta, pues se viste así. Y solo se está vistiendo así por la desnudez que tiene en su corazón. Tú estás tan vestido, te has visto tan vestido por la gloria de Dios, ¿por qué no la vistes con una sonrisa? Si usted es hombre, no se la para usted. De pronto le meten problemas. ¿Es en serio? Y entonces el Señor me decía, diles, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Tal vez usted tenga el dinero y diga, pero yo no tengo jóvenes, me salvé. ¿Tienes plata? Pero si hay jóvenes. Ayuda a los que no tienen. Ayudas a los que no tienes. ¿Qué tienes? Y entonces la Biblia cuenta como Jesús dice, les dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Y ellos dicen, no tenemos nada. Y luego uno de ellos va y mira a un jovencito, y el jovencito tenía 5 panes, 2 peces, y Juan, y en el Evangelio de Juan dice, pero le dijeron, ¿y qué es esto para tantos? Y Jesús les dice, muéchenlos para acá. Venga, le muestro que la capacidad no está en lo que tú tienes, sino en el poder que yo tengo. Si tú pones lo que tienes, yo pongo mi poder. Pon tus jóvenes, yo pongo mi gloria. Pon tus jóvenes, yo pongo el poder. Pon tus jóvenes, yo pongo la revelación. Tranquilo. Y yo quiero que usted hoy se quede pensando en eso. ¿Qué tienes tú? En la historia de David, y cierro con esto. Con la del aceite, el profeta le dice, toma el poquito de aceite que tienes. Es tipo de alusión, ¿no? Está en la casa. Toma el poquito de aceite que tienes. Enciérrate con tus hijos y comienza a pedirle a todos tus vecinos vasijas vacías. Usted tuvo un tiempo muy bonito acá. Te anhelo, ¿vieron cómo la pasaron? Está contigo, Señor. Y chévere, tienes ahí, te llevaste un poquito de aceite. Enciérrate, pero no te quedes con el aceite, compártelo con vasijas vacías. ¿Sabes qué ocurre? Porque es que al rato se nos seca lo que estamos recibiendo, es porque no lo damos. Quiero que aprendas el principio. A usted se le acaban las cosas cuando no las comparte. Cuando usted las comparte, eso abunda. ¿No le ha pasado? A mí me pasa con mi esposa, llevamos 3 años de casados. Y casi le dimos porque el matrimonio como que se pone tenso. Nos reunimos con alguien a contarle cómo nos conocimos. Y cómo Dios nos unió. Y mientras contamos, ¡oh! Y mientras vemos las caras de la gente y digo, ¡uy, todo bonito lo que Dios está haciendo! Nosotros nos miramos como, sí, Dios sigue haciendo, ¿no? Y seguimos con nuestro matrimonio. Cuando tú sientes que no tienes fuerza, que no tú puedes más con tus hijos, cuenta lo que Dios ha hecho con tus hijos. Porque es que hay por lo menos un milagro que Dios ha hecho con tu hijo. Pastor, pero el mío nada, está rebelde, no está en las drogas, es un milagro. Hoy en día, jóvenes desde los 5 años están consumiendo droga. Tienes un chico de 17 años, todavía es virgen, es un milagro. Tienes un chico de 15, no ha embarazado una chica, es un milagro. Comienza a agradecer a Dios. Y si quieres transformar una nación, comienza con lo que tienes. Revisa en tu casa. Mínimo, si tú no eres papá, está bien, puedes mirar en el barrio. Pero si eres papá, con todo el corazón te voy a decir,
no seas tan lámpara de mirar al barrio y descuidar lo que tienes dentro. No es así. Te das cuenta de lo que tienes dentro y lo compartes. Así que este es un buen espacio el fin de semana que viene, 28, 29 y 30. Si usted tiene jóvenes, los que tiene, ahí envíelos. Mándenlos. Si usted no tiene jóvenes, usted dice, ay no, Dios a mí lo que me proveyó fue dinero, entonces levante la mano de pastora. Si usted da que usted tiene alguna vacía por ahí, vacía que se pueda llenar, claro que sí. Y durante esos 3 días, ay no, es que como yo no soy joven, tiene rodillas, tiene boquita, ore. De gracias al Señor. Porque su joven no está yendo de vacaciones. Está yendo a reconocer lo que Dios ha plantado dentro de él. Y si no lo tiene, a plantar lo que Dios tiene para plantar en él. Es un acto de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos. Y si el poder de Dios no se manifestara a través de nuestra vida, eso sería solamente una charla motivacional. Se emociona, se va y 5 días después se le olvida. Pero con el poder de Dios, un joven es transformado completamente y nunca más. Pero solo déjeme decir una última cosa más. No sé por qué nos comimos una mentira como cristianos. Y es que un joven, con todo el respeto, solo sirve para estar en una reunión de jóvenes. No es cierto. Josías, el segundo mejor rey de Israel después de David, tenía 8 años. Estaba siendo mentoreado por un profeta que tenía 16. Eso es brutal, ¿no? Y los viejitos, todo lo habían hecho mal. Por eso le tocó a Josías pararse. Y decir, no señor, aquí ya no más. Se paró en la raya. David mató a un gigante a los 15 años. Y los viejitos echando para atrás asustados. Daniel, en el lapso de 15 a 16 años, fue capaz de enfrentarse a la muerte. Esther, en el rango de los 15 a los 20 años, fue capaz de decir, pues si tuve que venir aquí para morir, ¡que muera! José, en el mismo rango de edad, no le tuvo miedo a ser vendido por sus hermanos. Jesús, a los 12 años, su mamá le dijo, ay, malo, Jesucito debe estar haciendo desastres, es que eso es de la edad. No, a los 12 años, él estaba enseñando lo que había aprendido en casa. Y estaba contando de la relación que tenía con su papá. Es una mentira que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan que estar perdiendo el tiempo. Y eso es lo que queremos que experimenten en ese campamento. Pastor, entonces ahora usted me fregó porque yo ya no soy joven. Josué y Caleb, porque todo depende de cómo tú te veas y lo que tú creas. Caleb dijo, a los 80 tengo la misma fuerza que a los 40. Si usted se queda echados por pereza y si acepta derrota en su vida, es porque está escuchando más cosas afuera, porque la fuerza no está en nada. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, no la da. Amén. La Biblia dice que el Señor es el que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. ¿No tienes fuerzas? Tómalas del Señor y del Señor. Te entrego todo ese cansancio. Todas tus fuerzas. Háganlo. Así que los esperamos 28, 29 y 30. Con los que tienes, ¿cierto? Y acá, si usted no está en la edad para viajar, con lo que tiene también pongan el servicio. Ore, de gracias, de salir palabras de bendición sobre ellos. Y creemos en el nombre de Jesús. Porque cada joven que vaya a ese lugar va a regresar lleno de la revelación del poder de Dios que está en él para seguir manifestando ese poder en esta tierra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Uy, venga, amén, familia, amén, gloria a Dios. Yo quiero ir a ese encuentro. Le tocó. La nota. Ahorita, ¿quién se va a anotar, no? Yo veré. Familia, gloria a Dios. Muchas gracias, pastores. Esta es su casa, bienvenidos. De verdad, es un privilegio. Gloria a Dios.
y eso va a estar bueno. Yo sé que también se va a estar retando ahorita usted, porque somos lámparas, ¿no? Se quedaron de pronto algunos pensando, ¿y por qué me dijo así? Yo sí soy relámpara, familia. Estamos encendidos. Tenemos que estar bien encendidos, pero por el Espíritu Santo. Pero hay otros que están encendidos, pero en otras cosas por allá lejos. Entonces, pilas, ¿qué clase de lámpara está haciendo? Si tiene la luz de Cristo, la luz del Espíritu, o tiene por allá una luz extraña. Entonces, familia, vamos a darle gracias a Dios por nuestros niños y los vamos a invitar a que pasen a su clase de manera muy especial. Entonces, vengan para acá, los pequeñitos. Invito al pastor Nelson y a la pastora para que vengan, por favor. Y vengan corriendo, como que se siente esa energía de niños. Vengan para acá, háganse por aquí. Eso, vengan para acá. Vengan. Los pastores, ven para acá. Yo le pedí un favor especial al pastor Andrés, ya que está acá con su esposita. Sáquenle la leche. Sí, pues sí, porque no se dejan. Venga, por favor. Y vengan los maestros, aprovechemos, vengan los maestros rápidamente. Por favor, vengan los maestros, vengan. Pastor Andrés, yo le voy a pedir el favor que ustedes como pareja, como esposos, bendigan este ministerio infantil y estos pequeñitos antes de irse a su clase. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Dónde está viviendo Jesús? En el cielo, rezando por nosotros. Gracias a que vivía en el corazón, ¿sí o no? ¿Saben que para invitarlo al corazón solo se abre la boca? ¿Les gustaría? Pues sí. ¿Cierto? Eso es lo chévere de los niños. Después de que Jesús viva en tu corazón, no hay más soledad, no hay más tristeza que pueda vivir en tu corazón. Es que hagan esa conclusión conmigo. ¿Sí? ¿La hacemos? Y luego yo con ustedes. De hecho, una pregunta. Es que, ¿en cuándo se conocieron? ¿En qué edad tenían? Ángel, después hacemos la entrevista. ¿Y cuándo nos conocimos? Nos conocimos hace como 15 años. ¿Qué? No, pues ya estaba bien joven. Les quiero que hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, nosotros creemos que tú eres que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que diste tu vida por nosotros, que diste tu vida por nosotros. y Y hoy creemos creemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Señor, que vives en nuestro corazón, que vives en nuestro corazón, y eso nos convierte y eso nos convierte en hijos amados de ti. en hijos amados de ti. Y ahora para atrás momentos, como cuando uno está bravo, uno dice, ¡ay, no quiero esto! ¿Alguna vez lo han hecho? Pero cuando uno sí uno tiene autoridad, diga conmigo, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, como yo soy hijo de Dios, como yo soy hijo de Dios, la depresión, la depresión, la melancolía, la melancolía no tiene poder sobre mi vida. no tiene poder sobre mi vida. Y a partir de hoy, Y a partir de hoy, yo creo creo que el diablo que el diablo no tiene autoridad no tiene autoridad para mentir en mi mente. para mentir en mi mente, Porque yo soy un hijo de Dios. porque yo soy un hijo de Dios, Amado. amado. Hacen los oídos y oramos por ustedes. ¿Listo? Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias por la vida de este ministerio, Señor, de los profesores, sabiduría para impactar, transmitir palabras, Señor, de espíritu a espíritu. Damos gracias por la vida de cada uno de estos chicos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hay unción desatada sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias porque el maligno no les toca. Gracias, Señor, porque nadie les puede hacer daño en el nombre de Jesús. Gracias porque hay claridad en sus mentes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tus sueños, Señor, tus planes comienzan a ser guardados en sus corazones en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, que hay capacidad del cielo para que tú te manifiestes a través de sus vidas, impactando la vida de otros niños y de adultos en el nombre de Jesús. Amén. Esos niños se cayó.
Ya terminamos nosotros. Amén. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Amén. Vayan a su clase, niños, por favor. Profes, muchas gracias. Pastores. ¿Con quién van los niños? Con Carito. Con Carito. Bueno, Pastor, el Señor les bendiga. Y voy a invitar a que pase nuestro predicador de hoy, el pastor Alejandro Robles. Por favor, adelante. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que vamos a recibir a través de la vida de este siervo que viene ungido por el poderoso Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar por él. Por favor, extiendan sus manos. Y gracias, pastores, por habernos visitado. El Señor les bendiga. Esta es su casa. Bienvenidos. Vayan a pastorear sus ovejitas con todo el favor del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, Padre, en esta hora te damos gracias, amado Señor, porque nos has dado el privilegio de estar aquí en tu casa para venir a adorarte. Y en este momento te adoramos mediante la disposición de nuestro corazón. Y creemos que tu Espíritu Santo, Señor, viene de manera poderosa sobre nuestro hermano, sobre el pastor Alejandro, Señor, que tú hoy le vas a usar con poder para declarar tu palabra, para enseñar, Señor, de una manera sencilla, clara y que impactará el corazón de todos los que estamos aquí, todos los que están en casa y los que van a escuchar después, Señor. Hoy creemos que tu palabra trascenderá y que será más cortante que toda espada de doble filo y que penetrará hasta partirnos el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Nos vas a discernir por medio de esa palabra cada pensamiento e intención del corazón, Señor. Y que hoy tú le das gracias, pastor, y pones tus palabras en su boca, Señor. Bendícele de manera especial y gracias por su vida, papito. Te amamos, Señor, y te adoramos. Gracias por tu presencia y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Permítame hacer una introducción. Debo hacer una introducción al tema porque en esta casa el tema de dinero no lo hemos tocado. O sea, yo reconozco que esa es una falta mía y esa es una herencia mala, ¿no? Como temor a tocar ese tema por cómo tenemos testimonios de gente tan abusiva, tan manipuladora. Pero eso no nos quita la responsabilidad de hablarles a ustedes de todos los temas. La palabra de Dios capacita en todos los temas. Y el Espíritu Santo me inquietó, entonces por eso hablé con el pastor, con los maestros Herbie, Alejandro, la pastora Marta también va a enseñar con relación al tema de las ofrendas bíblicas, porque necesitamos ser entendidos en todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que yo quiero que abran su corazón, no piense en nada de lo que ha oído afuera, escuche lo que la palabra de Dios dice con relación a estos temas. Y usted tranquilo, que el Espíritu de Dios está con usted. Amén, 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 pastor, amén. Bueno, es un privilegio, la verdad, hay una gran responsabilidad estar aquí frente a todos ustedes y enseñando de la palabra de Dios. Y hoy específicamente vamos a estar hablando de las ofrendas bíblicas, entendiendo pues que desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Apocalipsis, se trata de las ofrendas y es importante saber, conocer y tener en el fondo la esencia de lo que son las ofrendas, desde lo que Dios puso a su pueblo. Y por eso quiero hoy que desde acá todos, parto yo, le digo a Dios, Señor, heme aquí y que seas tú obrando a través de mí, para que todos entendamos la palabra, el mensaje que tú traes hoy para tu pueblo, Señor. Y que hoy salgamos con algo más claro respecto al tema de las ofrendas bíblicas. En general, las ofrendas bíblicas hablan desde Génesis, cuando podemos allá recordar desde cuando Abel le hizo ofrendas a Dios, desde cuando Noé le hizo ofrendas al Señor, desde cuando Abraham le hizo ofrendas a Melquisedec. Y a lo largo, no solo en el Antiguo Testamento hay varias referencias respecto a las ofrendas, y en el Nuevo Testamento la ofrenda más grande, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue la que con esa ofrenda de alguna manera lo que hizo fue poner en lo más alto las ofrendas que Dios
había puesto en el corazón de todos y la puso en su Hijo. Y entrando con esta introducción, tener claro que aquí vamos a hablar de las ofrendas con énfasis en el Antiguo Testamento, pero que no podemos perder de vista que se consumaron en el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy estamos viviendo las ofrendas en el nuevo pacto. Que yo enfatice en eso, ya vendrán posteriormente los otros maestros para profundizar en el tema. La siguiente, por favor. Entonces, solamente a nivel de definición, hay dos definiciones, una de el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que nos dice que es un don que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio o algo que desea, o bien para cumplir con un voto o una obligación. Y en un diccionario bíblico, el de Alonso Ropero, nos dice: ofrenda es la devolución de lo que por derecho propio pertenece a Dios, y por tanto debe ser perfecta como son las dádivas de Dios. ¿Me quedo con esta? Sí, yo también. Me quedo con esta. Ambos de alguna manera hacen referencia a lo que le ofrecemos a Dios, pero en la segunda nos da algo muy importante y dice: esa ofrenda debe ser perfecta. Debe ser perfecta. Y ahorita vamos a mirar como los tipos de las ofrendas y las que quedaron instituidas en Levíticos, pero que no podemos hablar de solamente de un tipo de ofrenda, sino que hay de varios tipos. La siguiente, por favor. Acá mencionar, hay algunos nombres y con su significado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en hebreo había una palabra que era miyá y que significaba dividir en porciones o dar. Era el acto de dar. Hay referencias en Génesis, como les mencionaba, en Segunda de Reyes, en Génesis 4, 3, 5, habla de un sacrificio en términos generales. En Levítico 2.1 habla de minyá y lo utiliza junto con corbán, y el verbo karab, el corbán también es utilizado en el Nuevo Testamento, ahorita lo vamos a ver. Y corbán hacía referencia a algo acercado, cuando alguien llegaba con algo y se acercaba. ¿Se acercaba a dónde? Al altar, al tabernáculo, y lo presentaba como una ofrenda sacrificial. Pero también cuando decimos que es algo que se acerca, podemos presentar cuando alguien se acerca a Dios y se ofrece como ofrenda sacrificial. Entonces no lo perdamos también de vista allí. Y karab era el verbo allegarse, presentarse, acercarse, y era como hacer una ofrenda presente, en la idea de que quien ofrece una ofrenda a Dios se acerca a Dios. El que hace una ofrenda a Dios se acerca a Dios. Entonces ese verbo karab tenía referencia a eso. Pero miren lo siguiente, entonces en el Nuevo Testamento ya había un término en griego que era posforá, y era algo que se trae relacionado con el verbo ofrecer, la ofrenda. Entonces cuando hablamos de ese verbo, hacía referencia a ofrecer, alguien ofrece algo. Y desde el punto de vista bíblico, pues alguien que le ofrece algo a Dios. Entonces hay varias referencias, y aquí las vemos desde cuando en Mateo 5, 23, 24, Jesús nos dice, cuando nos acercamos a dar la ofrenda, ¿cómo nos presentamos? ¿Cómo nos presentamos? Importante, entonces, es presentarnos con un corazón aprobado delante de Dios para presentar esa ofrenda. Solamente voy a hacer referencias generales, pero para que nosotros veamos la conexión que hay de las ofrendas desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En Mateo 8:4, después de sanar al leproso, la ley judía, gracias, la ley judía decía que una vez un leproso era sanado, tenía que llevar una ofrenda al sacerdote para que lo limpiara y consumar esa limpieza. Entonces allí cuando Jesús sanó, le dijo: no le diga a nadie, sencillamente tome su ofrenda y vaya, preséntela al sacerdote, como le dijo la ley de Moisés. Pero también allí en Mateo 23, 18 y 19, cuando juraban por el templo, y decían que era más importante jurar por la ofrenda que jurar por el templo. Y Jesús les decía: ¿y qué es lo que pone en el templo? ¿Qué es lo que llega en el templo? ¿Quién está en el templo?
Entonces le daban más importancia a la ofrenda que al templo. Y ahí Jesús decía, ¿por qué le dan más importancia para jurar por la ofrenda cuando es más importante el templo, que es donde se pone la ofrenda? Y allí en el Hebreos 5:1, el sumo sacerdote es escogido para que presente las ofrendas a Dios. Y allí en Hebreos, seguramente va a ser tema de estudio, en Hebreos vemos cómo esas ofrendas del Antiguo Testamento fueron consumadas en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Vemos varias allí. Respecto al Corbán, les mencionaba que en Mateo 15:5 y en Marcos 17:11 se utiliza el término para hacer referencia cuando los fariseos aprobaban que el Corbán, que era una ofrenda de cualquier tipo, no necesariamente animales, ahorita lo vamos a ver, de animales o de grano, sino que podía ser de los bienes que tenía una persona, lo llevaban al altar, lo ofrecían, pero utilizaban, y era aprobado por los fariseos, como la posibilidad de que al dar esa ofrenda no bendijeran a sus padres. Y al no bendecirlos, era aprobado por los sacerdotes, recuerden, al no bendecirlos, estaban quebrantando otra ley de Moisés. Entonces Jesús les decía, ustedes están aprobando una ley, están normalizando una ley, pero quebrantando otra. Están diciendo, Señor, como yo presento aquí mi Corán, mi ofrenda de lo que tengo, entonces yo no puedo bendecir a mi padre y a mi madre. Y eso era infringir con la otra ley, y Jesús les llamó la atención sobre eso. Vale, siguiente, por favor. Y dentro de los elementos ofrendados, básicamente teníamos las primicias de los frutos, en el caso de cuando hablábamos de las cosechas, en el caso de los rebaños hablaban de los becerros, de aves, de machos cabríos. También se habla de incienso, sustancias aromáticas, harina, madera, vino, pan, que eran parte del fruto de los granos, pero ya procesados, pan, aceite, animales limpios. Entonces veamos cuando se habla acá de cómo debe ser la ofrenda, entonces se hablaba de animales limpios, como cabras o palomas. Los animales no podían tener menos de 8 días, excepto las palomas podían tenerlas, pero los animales pequeños como corderos debían ser de 1 año. Cuando ya eran animales más grandes, como los toros o los bueyes, podían tener 3 años. Entonces, importante aquí, ¿qué elementos se ofrecían? ¿Qué elementos hacían parte de esas ofrendas en el pueblo hebreo? Pero además de eso, nos habla de cómo debían ser las ofrendas. ¿Cómo debían ser las ofrendas? Animales limpios, sin mancha, de una edad determinada. Y cómo debían ser esas ofrendas para presentárselas a Dios. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos los 4 tipos de ofrendas, los 5, perdón, que nos presentan en Levítico. Todas las encontramos en Levítico y ahí nos dicen en qué capítulo, cuando nosotros entramos ahí, en el caso de mi Biblia, efectivamente deja como título en el capítulo 1, donde está la ofrenda como holocaustos, o lo que se llamaba la ofrenda quemada. Pero esa ofrenda quemada, que era no era otra cosa que becerros o carneros o machos cabríos o tórtolas o paloma sin mancha. Y quiero hacer ahí referencia a eso. La ofrenda era algo, si era un animal, en este caso era un animal especial, era sin mancha. Esa era una característica de la ofrenda, que fuera sin mancha. Y siempre los machos, una especie de animal variaba según la posición económica del individuo. Cuando Jesús mandaba al leproso, y allí explicaban que pues, si el leproso tenía medios económicos, llevaba un macho cabrío o llevaba un becerro, pero que si no lo tenía, llevaba una paloma para que la paloma fuera sacrificada y con eso fuera limpiada. Pero también tenemos allí, pues entonces el significado de esa o la importancia, además de que decimos que era voluntaria, y ahorita vamos a mirar por qué las que son voluntarias tienen una connotación respecto a las que no lo son. Esta era voluntaria y significaba una propiciación. Cuando hablo de la propiciación, entonces es pagar un precio. ¿Por qué? Por el pecado.
Entonces esa ofrenda era ofrecida como propiciación por el pecado y una rendición completa y una devoción por Dios. Entonces el que la ofrecía mostraba su reverencia y su devoción por Dios. En todas, Cristo viene a consumar esas ofrendas, cada una de ellas. Yo no voy a entrar en detalle, es objeto de otro estudio, pero lo importante es que tengamos claro que cada una de estas ofrendas viene a ser consumada en el nuevo pacto a través de Jesús, y posteriormente entraremos más en esos detalles. En la de grano, básicamente habían granos, harina, pan, no solo en granos, sino ya procesados, y donde eran hechos con un aceite de oliva, con sal o con incienso. Entonces había una forma particular de esas ofrendas, no era cualquier ofrenda ahí hecha o preparada o entregada de cualquier manera. En el caso de la ofrenda de paz, que lo podía hacer con un animal sin mancha, o podía ser también una ofrenda de grano, con cualquiera de las dos, pero lo importante era que simbolizaba esa comunión con Dios, como demostraba gratitud por una bendición específica, o ofrecer un ritual por un voto. Un voto era alguien que ofrecía algo si tenía un favor de Dios. Y entonces allí también enfatizaba que tenía que ser un animal puro. Entonces, ¿cómo era la ofrenda? Tenía que ser un animal puro. En la ofrenda por el pecado, las tres primeras, que era la ofrenda, el holocausto, la ofrenda de grano y la de paz, son voluntarias, o eran voluntarias en el antiguo pacto. Eran voluntarias, y la ofrenda por el pecado y por la culpa, esas ofrendas eran obligatorias. Y eran obligatorias en el caso del pecado porque la ofrecía el que pecaba sin alguna intención, igual era el pecado, o estaba impuro para ser purificado. Entonces esa ofrenda se hacía obligatoria para ser purificada. En el último caso, el de por la culpa, es aplicada por los que eran sanados de la lepra. Por eso fue que Jesús le dijo al que sanó, le dijo: vaya y presente la ofrenda al sacerdote como le pide la ley de Moisés, aplicada para el último por la culpa. Entonces hay las tres primeras que son voluntarias, eran para alabar, para adorar al Señor, y tienen una connotación, y es que no había una obligación. Y por eso cuando nosotros vemos en la Biblia, en todas nos dice al terminar, si nosotros vemos el capítulo 1, la del holocausto, dice: holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Las tres ofrendas voluntarias eran de olor grato para Jehová, pero la que era por el pecado y por la culpa, que eran obligatorias, pues no eran de olor grato a Jehová. ¿Por qué razón? Porque Dios aborrece el pecado. Por eso esas ofrendas, como que él decía: ¿sabe qué? Las tres primeras, todas las que quieran traerme, bien, pero en las otras dos quisiera que no hubiera ninguna, porque ya era obligado y porque había de por medio pecado o culpa, y por eso no eran agradables a Dios. Y cuando lo vemos ahí y lo leemos en la Biblia, las tres primeras en todas dicen: y era ofrenda agradable a Dios. La siguiente, por favor. Pero entonces en las ofrendas levíticas mencionaba, todas tienen que ver con Jesús, y seguramente será un tema para profundizarlo. Pero cuando nosotros estudiamos las ofrendas desde el nuevo pacto, desde el antiguo pacto, con respecto al nuevo pacto, al pacto sobre el cual hoy estamos nosotros en el nuevo pacto, es importante esas ofrendas tenían tres aspectos fundamentales. Una era quién lo ofrecía. Perdón un segundo. Con la afectación algo de la gripa. Sí. Vale. Entonces tenían tres connotaciones. El que ofrece la ofrenda llegaba con su ofrenda al altar y tenía unos requisitos, unas características. Un corazón humillado. Por eso Jesús, cuando llegaban las personas al altar con la ofrenda, él no decía que no llegaran a ofrecer, él nunca estuvo en contra de la ley. Pero lo que sí decía es: ¿cómo llega usted con la ofrenda? ¿Cómo llega con la ofrenda? Corazón humillado, de manera voluntaria y con un corazón dispuesto.
Y entonces eso es importante, que en el antiguo pacto se hablaba, porque estaba instituido como ese plan de Dios para restituir esa relación entre el hombre que había pecado y Dios, lo hacía a través de las ofrendas, pero requería que el ofrendador llegara con la ofrenda con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, de manera voluntaria y realmente porque quería hacerlo, no porque tenía que, sino porque realmente quería le nacer de su corazón. Pero además de eso, la ofrenda, supongamos que esta es la ofrenda, y la ofrenda que llevaba, ¿cómo tenía que ser la ofrenda? Ya vimos los animales limpios, puros, sin mancha, perfectos, y tenía que, de una edad específica, o sea, era algo, la ofrenda tenía que ser pura y sin mancha. Y si lo ponemos hoy, pues alguien diría, si alguien trae dinero, eso es una ofrenda, es parte de la ofrenda, era el Corán que nosotros veíamos allí, porque el Corán no hacía referencia a animales o a grano, sino también hacía de los bienes que tenía una persona. Y esa ofrenda también tiene que ser pura. Si habláramos de dinero, pues dinero bien habido, por decirlo de alguna manera. Bienes que fueron adquiridos lícitamente y no traerle al Señor de lo que fue mal habido, por decirlo de alguna manera. Entonces hablamos, ofrendador con un corazón dispuesto, ofrenda libre sin mancha, pero en el antiguo pacto, cuando se llegaba con la ofrenda, se entregaba al sacerdote, y el sacerdote también tenía unas características. El sacerdote tenía que estar libre de pecado y tenía que tener unas características para él llevar esa ofrenda al altar. Entonces, eso hacía que la ofrenda fuera agradable a Dios, y por eso decía que la ofrenda cuando era voluntaria, pero cuando era una ofrenda pura, y cuando el sacerdote lo llevaba en nombre de esa persona y se lo llevaba a Dios, era de buen recibo por parte de Dios. Esas características, si nosotros las viéramos y las pasáramos al nuevo pacto, ya vendrá como tema de estudio, pero es importante que nosotros tengamos claro cómo llega el ofrendador, cómo llega la ofrenda y cómo ese sacerdote supremo la entrega al Señor. En el antiguo pacto, ahorita vamos a ver parte de esa diferencia. En el antiguo pacto, esa ofrenda era temporal, era provisional, y había una razón de fondo por qué era provisional y por qué era temporal. Porque se hacía cada año el sumo sacerdote se acercaba al altar y renovaba ese pacto, esos votos. Pero además había una característica detrás de eso, y era que ese sacerdote era humano, y al ser humano también pecaba. Por esa razón era necesario refrendarla, era temporal y era provisional, porque era necesario refrendarla cada vez que un pecador requería ir hasta allá y para que la refrendara ante el Señor. Y había un ritual que era cada año, en el cual se acercaba y hacía un ritual específico con la sangre de esas ofrendas y la regaba en el altar, y la hacía cada año. O sea, no era permanente ni era para toda la vida, sino era cada año. En el caso nuestro, cuando nosotros estudiamos esas ofrendas desde allí, y encontramos hoy cómo Jesús vino y fue esa ofrenda de olor fragante al Señor. Y Jesús hoy nos muestra ese camino, por eso esa relación que hay entre las ofrendas del Antiguo Testamento con las del Nuevo Pacto. Todas las ofrendas representan a Jesucristo en lo que Él hizo, sus acciones, su relación con Dios y lo que ha hecho por nosotros. Él lo hizo por obediencia. Jesús ofrendó y dio su vida por obediencia, porque Él sabía que Dios tenía un plan y Él lo hizo por obediencia, para redimir el pecado nuestro. En Hebreos 9:12 dice, entró al lugar santísimo una vez y para siempre. ¿A quién se refería? A Jesús. No por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Entonces, la que les acabo de decir, en el antiguo pacto era temporal, era provisional, derivado de que el sumo sacerdote también pecaba,
y eso hacía que esa ofrenda no fuera de una vez y para siempre. Pero con el sumo sacerdote, que Jesús es el sumo sacerdote, el que está por encima de todos los sacerdotes, por encima de los levitas, por encima de Melquisedec, él fue el que ofreció esa ofrenda, y se ofreció él como ofrenda fragante a Dios una vez y para siempre. Entonces es importante tenerlo allí. En Hebreos 9:26 se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Él se entregó como ofrenda, como olor fragante a Dios, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. La siguiente, por favor. Y acá solamente es el preámbulo, no profundizo mucho, pero para ver cómo los sumos sacerdotes terrenales del antiguo pacto ofrecían los sacrificios, pero cómo el sumo sacerdote celestial del nuevo pacto, que es Jesucristo, ofreció esa ofrenda. Estamos hablando de las ofrendas, cómo la ofreció en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, los sumos sacerdotes ofrecían, ya lo habíamos mencionado entonces, que eran temporales, las ofrecían anualmente, usando animales como sacrificios, eran ofrendas temporales, incluida la expiación por sus propios pecados. Entonces allí no llevaba solamente para expiar los pecados de los que ofrecían, sino para expiar los pecados de los sacerdotes. Ellos hacían ese ritual para ofrecer esa ofrenda por los pecados de los que ofrecían esas ofrendas, pero además para expiar sus propios pecados, pero que solo servían para aliviar síntomas. O sea, eso era una vez cada año, pero no podían cambiar el corazón de las personas. Mire qué importante. Esas ofrendas se presentaban, como quien dice, recargaban la batería para que dentro de un año otra vez vuelva y recargue, porque esas ofrendas no tenían la capacidad de cambiar el corazón de las personas. Entonces es importante cómo la diferencia y por qué estaba dentro del plan de Dios. Ese plan de Dios, desde cuando el hombre en el paraíso pecó, rompió su relación con Dios, y Dios dentro de su plan dijo: voy a restaurar esa relación. Y acá en el antiguo pacto, ¿cómo la restablecían? El que llegaba con su ofrenda, el sacerdote la llevaba al altar, y por eso cuando veíamos la definición decían que, o veíamos los términos, era el que daba una ofrenda, era una forma de sentirse que se acercaba a Dios a través de la ofrenda, pero era con un intermediario, era temporal, que incluía el pecado de esos sumos sacerdotes. El sacrificio de animales no era el medio definitivo para lidiar con el pecado. Ya lo veíamos en otro tema acá, donde decíamos, la ley no fue suficiente, y acá es una parte de la que decimos, la ley no fue suficiente. No fue suficiente dar los mejores machos cabríos, los mejores becerros, y poder decir a alguien: no, es que yo, es más, podría decir, doy todo lo que tengo y lo doy de todo corazón. Pues eso no era suficiente, y no fue suficiente. Estaba en el plan de Dios, pero no fue suficiente. Por eso fue necesario que surgiera el nuevo pacto, en el que en el nuevo pacto viene nuestro Señor Jesucristo como ofrenda grata y de olor fragante a Dios. Y entonces, ¿cómo ofreció Jesucristo esa ofrenda? La ofreció con un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, tomando de su propia vida perfecta y sin pecado, el Cordero libre de mancha, el sumo sacerdote libre de pecado. Entonces miremos cómo relacionamos lo que estábamos mencionando del antiguo pacto respecto al nuevo pacto. Cordero sin mancha, sacrificio libre de pecado. Y Él no solo se ofrece como ofrenda, sino que Él se la pone delante del Señor como sumo sacerdote libre de pecado, y que salvó completamente a la humanidad de los pecados. Él fue nuestro Salvador, nos salvó de los pecados y cambió desde adentro hacia afuera. Esa ofrenda, a diferencia del antiguo pacto, esa ofrenda, Jesús tiene la capacidad de cambiarnos de dentro hacia afuera. Eso marca una capacidad muy grande.
Y el plan de Jesús era que viniera y restableciera la fe en su sacrificio como base, por medio de ¿qué? Del sacrificio que Él hizo, para que Él pagara la deuda por nuestro pecado y para que nuestros pecados fueran perdonados. Esa fue la ofrenda más grande y por eso nosotros nos regimos por el nuevo pacto. Por eso nosotros hoy nos regimos por el nuevo pacto, porque fue una vez y para siempre, y nosotros ya no vamos a través de un sacerdote que también peca y que lo lleva al altar, sino que, digamos, es a través de Jesucristo. Por eso veíamos allí, Jesús es el camino para llegar a Dios. Jesús es ese puente. Jesús es el medio por cual, es la ofrenda por la cual nosotros en el nuevo pacto llegamos a Dios. Y damos la reflexión final. La reflexión final es cómo responderemos ante el sacrificio de Jesús. Hoy estamos nosotros en el nuevo pacto. Hoy estamos en el nuevo pacto. ¿Y cómo responderemos? Claro, cada uno en su corazón dirá, yo respondo de esta manera, de aquella, cada uno de manera diferente, pero la que es esencial es andar agarrado de su mano, es seguir sus preceptos, es cumplir la enseñanza que Él vino a dejarnos cuando estuvo en la tierra. Claro, nosotros nos puso un reto tan grande llegar a su estatura, pero ese reto tan grande nosotros decimos, Señor, no soy capaz. Nosotros por nuestros propios medios no, pero Jesús nos dejó a un ayudador, al Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo es que todos los días pedimos la fuerza, pedimos la orientación, pedimos la guía y pedimos el entendimiento para que a través de Él lleguemos a los pies de Cristo y nos mantengamos agarrados de su mano, porque con Él tenemos la certeza de que vamos a llegar al Señor, porque y llegamos como nosotros como ofrenda, como olor fragante al Señor, porque llegamos aprobados delante de Él. Pero no llegamos solos, sino que llegamos es a través de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo su camino y siguiendo sus preceptos. Pastora, muchas gracias. No, gracias a usted, Alejandro. Es todo tímido, tiene tanto para decir, ¿cierto? Pero todo tímido. Gracias a usted por enseñarnos. Miren, amados. Ay, este tema de las ofrendas es, claro, como se ha corrompido tanto, desde el Antiguo Testamento se ha corrompido. La gente compraba los ministerios dando ofrendas. Imagínense. Y una cosa que él dijo que me puso a pensar. Imagínense que la gente, las tres primeras son voluntarias. ¿Sí? O sea, si yo quiero paz y estoy amenazado, doy una ofrenda de paz y que Dios me libre. ¿Sí? Digamos que esa valdría, porque ¿cómo es que no tengo derecho a buscar la defensa como sea? ¿Sí o no? Pero imagine las otras dos que eran por el pecado. No eran agradables a Dios. Imagínese, usted tiene que comprar un corderito si no lo produce. ¿Sí? Y que usted pueda ofrecer corderito cada vez que peca. ¿Acaba con los corderos? No va a quedar nada. Porque cordero por pecado, ¿qué queda? Ahora, mire cómo esto endurece el corazón. Porque si esto lo arreglo fácil, pues pago y ya. Siga pecando, que para eso tengo con qué pagar. Piense. Porque a veces nosotros al dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, sin darnos cuenta lo que Dios está queriendo representar con una ofrenda, solo estamos queriendo apaciguar la ira de Dios. No eran ofrendas de olor grato al Señor las ofrendas por el pecado. Por eso, por la dureza del corazón de la gente. El sumo sacerdote, él tenía que presentar ofrendas por él mismo como preparación antes de entrar. Y aún así entraba temblando. Una cosa que ustedes más adelante seguramente verán. Hoy fue como una introducción así. Les vamos a mandar las fotos para que los revisen. Tenemos fe, pastores y maestros, de que van a estudiar, ¿cierto? Nosotros les mandamos las fotos. Pero
Una de las cosas que hacía el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo, y hay que hablar de eso, ¿no? De los lugares de ofrecimiento, atrio, lugar santo, lugar santísimo, de todo eso toca hablar, porque todo eso habla de Cristo Jesús, como bien lo dijo el maestro Alejandro. Ellos tenían que purificarse, pasar por la fuente de bronce, limpiarse, ofrecer el sacrificio, pero cuando iban a ofrecer el sacrificio anual, como su nombre lo dice, una vez al año, Dios mío, yo creo que ese hombre entraba ya orinando de a poquito, como con problemas en la próstata. El susto de que no lo recibiera Dios. ¿Sabe cómo entraban amarrados? Los amarraban con una fuerte cuerda o lazo en la pierna, las dos piernas, y tenían unas campanillas, y ellos iban entrando y las campanillas iban sonando. Y uno, acá afuera el pueblo así. ¿Será que lo reciben? Porque si él entraba, ofrecía y salía, tenían 1 año de licencia, vivos, para seguir haciendo lo mismo, hasta el próximo año. Como los que dicen el 31 de diciembre, este año sí voy a hacer dieta. Mañana empiezo. Pasado mañana empiezo. Y llegó febrero y no han empezado, mañana empiezo. Así mismo hace la gente con el pecado. Nada que se arrepiente. Si este hombre, o sea, el sumo sacerdote, que va entrando con las campanillas, tilín, tilín, está vivo, tilín, y de repente silencio, mientras él no se mueve porque estás ofreciendo la sangre, y yo me imagino, usted sabe que yo tengo una mente muy creativa, ¿no? Que está él ofreciendo la sangre, y está pensando, ¿a qué hora me cae un rayo? ¿A qué hora me parte un rayo? Imagino, y el pueblo acá, más asustado todavía, porque como ya no se oye nada, para vivo, habrá caído un hueco, nos habrá perdonado, ¿será que está buena la cosa? Ay, Dios mío. Hasta cuando él terminaba y se daba la vuelta y empezaban a sonar las campanitas otra vez. Y la gente, ¡afuera la fiesta! 1 año de perdón, pero como bien lo dijo el maestro, eso no quitaba el pecado. ¿Por qué si no quitaba el pecado y nunca lo quitaría? ¿Por qué el Padre lo dejó? Porque estaba dándole pistas de que un día se ofrecería un cordero que sería humano, que moriría voluntariamente. Nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar. Que no cometió ningún pecado semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, porque nadie pudo acusar a Jesús de pecado. Se inventaron que era hijo de Belcebú, que por Belcebú echaba a los demonios, que era hijo de fornicación, etcétera, etcétera. Y quien no entró con sangre ajena, sino con su propia sangre. Por eso Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y para siempre. Los otros sacerdotes, dice Hebreo, eran muchos por causa del pecado. Se morían. Ellos se morían. En cambio Jesús no. Jesús dio su vida. La pregunta excelente, ¿cómo vamos a responder nosotros a eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, y empiezo por mí, yo tengo un negocio con Dios? Así se lo digo, tengo un pacto con Dios. Yo aquí doy, pero yo tengo un pacto con Dios. Si yo soy David, yo tengo que guardar para la casa de Dios. Y como aquí todos nos lo gastamos, aquí todos nos lo comemos, lo mandamos para la cruz, lo mandamos para un lado, para otro. Entonces yo digo, no, espérese. Yo tengo una bolsa y tengo otra bolsa que es de la que traigo para acá. Pero honestamente, uno a veces saca de la cartera, páseme el bolso ahí que se me quedó. Y uno mira y me queda, tengo que pagar el taxi, el bus, no sé qué. Nosotros preparamos la ofrenda para Dios. La ofrenda que le estamos trayendo a Dios es justa, es limpia, es consciente, es preparada. No. Eso a veces hasta la carrera. Por eso es que a veces, mire, si la ofrenda fuera justa, limpia, preparada y lo mejor, nosotros traíamos el sobre hasta dorado.
Pero aquí andamos cogiendo el sobre a la carrera. Ya yo tengo que esperar para que oremos tranquilos, que yo también he pecado. Le estoy diciendo mi pecado para que no se sienta mal, porque yo ya me siento lo suficientemente mal. Gracias, maestro. No preparamos las ofrendas. No, y si no preparamos las ofrendas, menos el corazón. Entonces ya, ¿quién falta? Alguien que está luchando allá con Mamón. Y una pelea con Mamón para que le suelten dinero. Que si lo tenemos que meter. Qué vergüenza con Dios. Yo hoy me siento avergonzada. Yo estoy feliz de tener esa bolsa allá, pero ahora sé que tengo que orar por esa bolsa, porque estoy en automático. El pacto es de todo lo que Dios me dé a mí, yo le doy el 50%. ¡Ay, qué emoción para echarlo! Pero no había orado. No había preparado la ofrenda. Incline su rostro ahí donde está. Ahora, le estoy hablando de lo que usted entrega, de lo que usted da, de lo que sale del bolsillo, de la billetera, de la cocina, del aceite, de la harina. ¿Y qué de su vida? ¿Sabe que a veces tenemos la actitud de que Dios nos debe algo? Y lo que Dios quiere de nosotros no debe ser inferior a lo que Él nos dio. Él nos dio a su Hijo. Hebreos es el libro de las mejores cosas. El mejor sacerdocio, la mejor ofrenda, el mejor sacrificio, la mejor intercesión, todo lo mejor. Y en serio que a veces yo me siento muy avergonzada porque no le estoy dando al Señor lo mejor. No siempre se lo doy. Uy, a veces tengo unos rabiononones que me contaminan el corazón y entonces contaminé la ofrenda. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Hay personas que se han subido en mi corazón y cuando me fallan yo siento que me despedazaron. ¿Sabe por qué? Porque de pronto me tengo en una estima más alta de lo que debería. Vamos a revisar cómo le estamos dando al Señor. O a veces nos queda fácil dar porque tenemos mucho. Claro, vivimos en una sociedad ingrata, desagradecida. Por eso el dar a veces cuesta. Y no quiero hablar de lo demás, solo estoy hablando hoy del tema ofrendas. Mentiras. Ay, cuántas mentiras. Pastora, yo voy a ayudar en esto, yo voy a ayudar. Ay, no pude ayudar en esto porque esto. Y es mentira, ¿sabe? No ayudo porque no quiero. No quiero. Quiero ser el ombligo del mundo, que todo el mundo me vea, me ayude, me visite, me dé, me atienda. Pero yo no quiero. Vamos a cambiar eso, hermanos. Vamos a cambiar eso. Esta semana, hablando con alguien, yo le decía, no es siervo el que solo hace lo que le gusta. Siervo es el que hace lo que se necesita. Lo que se necesita. Y el servicio también es una forma de ofrenda. Y no debemos dejar de hacer lo primero olvidando lo segundo. No. Piense ahí cómo ha estado ofrendando usted. Si ha estado ofrendando en legitimidad, en verdad, con limpieza, con generosidad. Padre, como congregación te pedimos perdón. Yo te pido perdón. Primero por deberle a la congregación este tema. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname. Porque después de más de 10 años es la primera vez que se toca este tema en la congregación. Perdóname, Señor, pequé contra ti, contra el pueblo. Pero hoy me arrepiento y te doy gracias. Yo pido que nos sigas hablando, que sigas metiendo la espada de tu palabra y hurgando nuestros corazones
hasta que tengamos corazones puros, limpios. Y Señor, no toco el tema de cuánto te hemos robado, haciendo con lo que es legítimamente tuyo, lo que por derecho te corresponde. No entro en eso, Señor. Yo te pido que perdones el robo descarado de este pueblo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos cuando nos gastamos el dinero que era para tu templo en comida, en refrigerio, en celebraciones, con excusas que parecían válidas, pero que te ofendieron, Señor. Perdónanos. Pero tú me has dado fuerza para no volver a tocar esos dineros de protemplo, y tienen que ser cuidados con celo, guardados para lo que es, para el propósito que es. Pero yo te pido que nos ayudes a cambiar lo que está mal en esta área, Señor. Y que nosotros lleguemos a hacer ofrendas gratas para ti crezca en nuestros corazones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a entrar en la Santa Cena. Los amados que están en la casa, los que están en sus casas, preparen la Santa Cena y participen. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amén.